Buenas tardes, estimados amigos. Es un gusto volver a estar con ustedes este 13 de marzo para exponer sobre el nuevo reparto mundial con la otra campana, una nueva sesión de la otra campana. Vamos, como siempre, les recuerdo que nuestra perspectiva de estas actualizaciones de la situación nacional e internacional las realizo desde un punto de vista del nacionalismo y conforme a la cosmovisión tradicional del catolicismo. Tenemos en general dos temas que vamos a considerar, que ustedes ven acá en el slide número 3. En principio, quiero expresarle que estamos viviendo una transición muy confusa. Yo diría que demasiado confusa en lo relacionado con las negociaciones entre Estados Unidos, Rusia, Europa y tangencialmente China, junto con la finalización de la guerra ucrania-rusa. Entre esa transición de negociaciones por el reparto del poder mundial, por la nueva configuración del poder mundial, hay un elemento que no se trata, que no se considera, o se lo considera una pieza, digamos, estrechamente relacionada a los Estados Unidos y a los países occidentales, que es el problema del Estado de Israel. Pero el Estado de Israel, a pesar de que hay muchos opinadores y charlatanes que rondan no solo en la Argentina, sino en el mundo, se ve al Estado de Israel en sí mismo como un Estado cualquiera de los que componen o forman parte de las Naciones Unidas. Pero acá lo que hay que ver respecto al Estado de Israel es el Estado de Israel más, y ese más es muy superior a la dimensión del poder del Estado de Israel, que es el mesianismo sionista israelita, o del sionismo con el Estado de Israel, esa simbiosis poco delimitada que hay entre ambos aspectos y ambos relacionados con el mesianismo judío, que eso no se toca, no se meche, como se dice en portugués, no se mezcla, nadie se atreve, yo creo que es por miedo que no se toca, y en gran parte por ignorancia y falta de conocimiento sobre el tema. Y en este sentido, este mesianismo sionista israelita es el que abre la probabilidad de que Israel reinicie la guerra en Medio Oriente. Ese acrónico MO es Medio Oriente, contra Hamás en Gaza, contra Cisjordania, en la ribera occidental del río Jordán, contra Hezbolá, contra Jordania, y altamente probable contra Irán también. Es el plan del gran Israel, que no se limita a un plan meramente regional, o que es una aspiración de constituirse en un imperio regional, sino que el gran Israel tiene una existencia
basada geográfica sobre el Medio Oriente, en el Medio Oriente, pero los alcances de ese poder aspiran a ser universales. Es un imperio universal, aspira a ser un imperio universal, porque ahí está incluido y contenido el mesianismo judío, que no es considerado dentro de los factores de poder, ni es considerado como un operador de la realidad en las relaciones internacionales. Por lo tanto, ahí hay una grave falencia y un gran vacío, que vamos a tratar de dar unas señales o unas referencias y las fuentes bibliográficas para que ustedes vayan profundizando y vayan interiorizándose, porque ese mesianismo sionista israelita opera a escala mundial, no es solamente a escala del Medio Oriente. A escala del Medio Oriente opera el Estado de Israel, pero a escala mundial, universal, opera el mesianismo sionista israelita. No se confundan, no es lo mismo. Y el Estado de Israel está subordinado a esa estructura de poder mesiánica sionista israelita. Por eso voy a centrar esta presentación precisamente en el tema de este eventual reinicio de la guerra en Medio Oriente para alcanzar como objetivo geográfico y geopolítico el logro o la constitución de lo que los judíos o los israelitas llaman el Gran Israel. Mucho de este material yo lo he expuesto, como lo dice en la placa siguiente, lo he expuesto en Canal Tele-V1, en la otra campana, en la primera etapa, el 1 de septiembre del 2014. El Gran Israel parte de la realidad del Israel de 1948, que por resolución de las Naciones Unidas, entonces para considerar el problema de Israel y de los territorios ocupados que sobre los cuales se pretende construir el Gran Israel, partimos de estos mapas que yo les presento en este slide, número 5, donde ustedes tienen las zonas anaranjadas y las zonas amarillas fuertes. La zona anaranjada es no exactamente, es la ocupación de la Palestina por Israel. Y las dos zonas amarillas fuertes, una está en Gaza y la otra en Cisjordania, es decir, al oeste del río Jordán, como ustedes lo ven ahí en ambos gráficos. Y ven también unos cuadrados en el mapa de la izquierda que tienen distintas nombres que son ocupaciones locales que ha realizado por la fuerza el Estado de Israel dentro de la llamada Cisjordania o la banda occidental del río Jordán, que está ocupada por palestinos. Por eso no es que eso sea absolutamente de población palestina. Hay ocupación israelí con unidades militares y colonias que están dentro de lo que inicialmente era la banda occidental, de West Bank. Bueno, esa es la base geográfica, histórica y legal
conforme a las Naciones Unidas y a la resolución por la cual se le concede la independencia a Israel en 1948. Pero hay un plan. Es el plan sionista para el Medio Oriente. La siguiente slide. Ustedes ven ahí al general Shalom, donde está, detrás de él está el periodista Oded Ginon, que es o figura como el autor intelectual de ese plan Ginon, del plan del Gran Israel, que fue publicado en 1982, en febrero de 1982, en el diario sionista Kibunim número 14, que es de la Organización Sionista Mundial. Ese material que yo tuve acceso y tengo acceso, una copia, fue traducido y editado por Israel Shahak, que es también un autor judío. Sharon es, digamos, en su época y bajo su auspicio, siendo primer ministro, es el que, digamos, le dio aire a este plan y difusión y lo complementó después con otros aportes. Pero el plan original tiene su origen en 1982, que creo que es un plan inicial desde o previo a la creación del Estado de Israel en 1948. Nada más que no era público. Se hizo público en 1982. Si ustedes ven el gráfico que comprendería el Gran Israel, comprenden el sector de Palestina y parte de la península del Sinaí y Arábiga, desde el Nilo hasta el Éufrates, como está marcado acá. Obviamente comprende también parte de Irak, parte de Siria y parte del Líbano, y prácticamente todo el Líbano, incluiría a todo el Líbano. Esa es digamos, la aspiración inicial de este plan. Y creo que ahora se ve más claro, no se veía así en el 2023, cuando comenzó la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza. Pero ahora se ve que la pretensión israelí está tomando cuerpo, porque en gran parte Israel ha ocupado prácticamente todo el sur de Siria, que limitaba con Israel. Y sus aspiraciones son extenderse inclusive hasta Irak. Y, por supuesto, incluye Jordania e incluye un sector de Arabia Saudita. Es eso el plan. Pero pareciera que ahora se está llevando a cabo. O esto que estamos viendo, esta guerra prefabricada, porque en la medida en que las acusaciones contra el primer ministro Netanyahu avancen, se tiende a decir que el ataque de Hamás, el primer ministro y el gobierno israelí en ejercicio, presidido por Netanyahu, tenía conocimiento del ataque, porque así había sido advertido por los servicios de inteligencia egipcios y otros servicios de inteligencia, y que no
no hizo nada, que dejó que se hiciera, que se lo ejecutara, que se llevara a cabo. Entonces, eso es un problema, digamos, que recién ahora podría esclarecerse. Y la intervención de Trump respecto a su plan de crear en Gaza la segunda riviera mediterránea o del Mar Rojo, tiene también su parte que ver, porque ese plan de expulsar o de sacar de Gaza a 1.700.000 o 1.900.000 palestinos que originalmente estaban viviendo hasta el 7 de octubre del 2023, ahí en Gaza, y sacarlo de la zona palestina ocupada por Israel, ya sea que se vayan a la península del Sinaí o que se vayan a Jordania o a otros estados árabes que están sobre el Golfo, es una cuestión que recién ahora se está manejando en función o no de si continúa la guerra contra Hamás y todo el entorno que rodea a Israel en cuanto a los países islámicos y árabes particularmente. Turquía entraría en la guerra, obviamente, si esto se descontrola y digamos, todos los enemigos de Israel se ponen de acuerdo y lanzan una guerra contra Israel, o resisten la invasión israelí o los ataques israelíes. Eso está por verse. Pero hay ese plan sionista para Medio Oriente tiene dos premisas. La primera es que Israel debe transformarse en un poder imperial regional. Es decir, es el Israel-Estado, o el Estado de Israel, agrandado, por supuesto, muy agrandado respecto a su origen primigenio. Transformarse en un poder imperial regional. Y a su vez comprende la intención de dividir toda el área que rodea a Israel y conformada con esa demarcación roja que tenía el Gran Israel en el gráfico anterior, disolviendo las actuales naciones y fragmentando los estados árabes en unidades más pequeñas según la etnia y la secta religiosa a la cual pertenecen. Esas son las dos premisas sobre las que se dice que se elaboró el plan del Gran Israel. Bueno, hace pocos días, en febrero, tuve la oportunidad de ver un trabajo de los foros de la Virgen. Hace varios años que ese canal de YouTube existe y está dedicado precisamente a la difusión histórica, dogmática y doctrinaria de todo lo relacionado con la Iglesia Católica, particularmente con la Virgen María. En estos días, ese canal pasó este video cuya etapa inicial de presentaciones en la siguiente slide, señor director. Y acá el título dice
el plan final de sionistas y masones que nunca te contaron. Y acá sintetizan bastante bien, por supuesto no con los detalles puntuales que eso implica, y yo he tomado algunas screenshots de algunos pasajes que he considerado esenciales en el desarrollo de ese video relacionados a este plan final de sionistas y masones que nunca te contaron, porque evidentemente, y menos en Occidente, no creo que en los países árabes esto sea de conocimiento público, se ha encarado en una forma seria y audiovisual como esta, explicativa, sencilla, para gente común. Por supuesto, no es un plan académico, no es una presentación académica, científica, histórica, geográfica, con todos sus fundamentos. Es, digamos, el esquema general de ese plan final asignado a sionistas y masones. Esa es la visión mesiánica del Israel imperial universal, que supera, está bien, se basa geográficamente y geopolíticamente sobre el actual Estado de Israel, los territorios ocupados a Palestina y que corresponden a los árabes, a los palestinos, geográficamente, pero en realidad su proyección es mundial. El ejercicio de su poder no aspira a ser solo regional, un imperio regional o una potencia regional, aspira a ser mundial, precisamente por su contenido mesiánico que se funde con las enseñanzas del Antiguo Testamento y fundamentalmente con el Talmud. Entonces, ustedes tienen ahí, acá en esta otra, en la siguiente slide, tienen, digamos, el copete de ese video, que yo lo he resumido, es Foros de la Virgen María, el nuevo orden mundial al descubierto, la alianza secreta de sionistas y masonería, y ahí en azul ustedes tienen la dirección de internet para ver completo. Es un video de 15-20 minutos. Es muy breve, por eso yo me atreví a tomar algunos slides y reproducirlos para conocimiento de ustedes y verlos cómo se los ven. Estos son los dos primeros, los que ustedes están viendo en pantalla, son los dos primeros imágenes que yo tomé. Ustedes ven ahí las 7, la imagen de la izquierda es la imagen del Rebbe. El Rebbe es el rabino, digamos, el maestro superior o el rabino superior, el jefe de la organización, que fue jefe de la organización Chabad Lubavitch, que tuvo su origen en Rusia, ahora tiene su sede en Nueva York, pero además tiene en 3.000 lugares sus delegaciones y miembros que realizan la misma actividad proselitista respecto a este plan. Como ustedes ven ahí, la imagen que se muestra es el Rebbe Shenerson cuando vivía. Y ahí dice, las 7 leyes noágidas o de Noé incluyen preceptos
como la prohibición del asesinato, el robo, la idolatría. Sería una especie de los 10 mandamientos, que tenemos también los 10 mandamientos que tenemos los católicos transmitidos a través de nuestro Señor Jesucristo. Esto es importante porque la masonería, en general en el mundo, universalmente, tiende a adoptar estas leyes noágidas. Por eso, otra de las afirmaciones que se realiza en este video, ustedes lo ven en la imagen de la derecha, el plan es que la masonería sea la sinagoga de los no judíos. Es decir, que todo lo que no sea judío por la carne y por la religión recibida a través de la sangre, de la raza y de las convicciones, obviamente, que implica su doctrina religiosa, todo el mundo que no forme genuinamente, pertenezca a esa raza y a esa religión, es difícil acá equivocarse, no me quiero equivocar, no quiero cometer un error, por eso trato de decir las dos cosas, raza o religión, por las dudas, para que nadie se sienta ofendido, es a transformar a la masonería, como ya viene siendo desde su creación en 1717, una creación que muchos autores y muchos rabinos judíos a lo largo de ese tiempo, de 500 años prácticamente, 300 años, 400, vienen afirmando de que el origen de la masonería, su fundación o sus fundamentos se encuentran en la religión o en enseñanzas judías. Esto sería la sinagoga de los no judíos. Tal vez, a mi criterio, en mi opinión, tal vez, y profundizando, cosa que no estoy totalmente seguro en este momento, pero me parecería que sería equivalente a la sinagoga de Satanás, de la que habló nuestro Señor Jesucristo. Y que está en el Apocalipsis, la sinagoga de Satanás. Bueno, pasamos a la otra, al otro par. Acá tenemos otros dos pares de imágenes que he tomado de ese video. En 1738, apenas 21 años después de la fundación oficial de la masonería en 1717, es decir, ya en 1738, ya la masonería había adoptado casi en la totalidad de sus logias gran parte del simbolismo y de las enseñanzas judías y noágidas. Eso de noágida viene de Noé, es decir, son las prescripciones que el profeta Noé dio a su pueblo en su momento en la época del diluvio y que en alguna medida, alivia o, da una perspectiva de un judaísmo atenuado, no original, no verdadero. Déjelo, señor director, grande hasta que pase el segundo. Y esa aspiración del gran Israel y de crear esa entidad Israel como una entidad espiritual y también de poder
y de concepción religiosa e ideológica. Se afirma que solo es posible, si ustedes ven la imagen derecha, si se restablece el control total de Israel sobre la tierra bíblica, incluyendo Judea y Samaria. Es decir, que ese gran Israel, la instalación, la conformación de ese gran Israel y de esa entidad de Israel entendida como una entidad espiritual, geopolítica, política, estatal, pero también una entidad de poder de carácter universal, sería sobre las tierras si se incorporan al Estado de Israel actual o al Israel físico, Judea y Samaria, que es precisamente lo que ustedes vieron en el mapa inicial, que era el gris, el amarillo fuerte, que era la banda occidental o la West Bank, que yo les señalé inicialmente, que fue los dos primeros mapas que les mostré sobre Israel. Eso hasta ahora está ocupado por palestinos, pero el proyecto es expulsar a los palestinos no solo de Gaza, sino también de esa banda occidental, del West Bank, es decir, sacarlos, expulsarlos de Cisjordania, la tierra en que los palestinos han vivido por siglos, por lo menos desde el año 70 después de Cristo, que fueron prácticamente los únicos habitantes, además de cananeos y otros que han quedado, y otros pueblos que han quedado en la zona de Palestina, de lo que hoy se llama Israel. Así que vayan entrelazando los conceptos que yo lo he tomado aislado, que se lo estoy repitiendo aislado, pero que se van hilando. Por eso es bueno que ustedes tomen nota y traten de ver ese video del foro de la Virgen, porque es muy útil también escuchar las otras partes que, si bien son importantes, son secundarias respecto a estas ideas fuerzas que yo le he extraído. Bueno, pasemos a la tercer par de imágenes tomadas de ese video. Ustedes ven en la imagen izquierda está la foto del señor Netanyahu. El Rebbe Schneerson, que era el Rebbe que fue jefe y fue la máxima fundador, no sé si fundador, pero fue la máxima durante mucho tiempo, la máxima autoridad rabínica de la organización Chabad Lubavitch, por lo menos hasta mientras funcionó en Rusia, durante muchos estuvo presidida por el Rebbe Schneerson. Luego él se trasladó a Nueva York, a Estados Unidos, y siguió ejerciendo el liderazgo de la Chabad desde ese lugar. Este Rebbe era muy visitado, era considerado muy milagroso. Es el mismo Rebbe a cuya tumba fue a visitar el presidente de la Nación, Javier Milei, a Nueva York, antes de asumir el cargo de presidente en diciembre del año pasado. O fue inmediatamente, no me acuerdo ahora, o fue inmediatamente posterior, pero me parece que fue previo a su asunción, dado que él participa a través de esa organización
judía, religiosa, social, política, Chabad Lubavitch, participa de, digamos, de sus mismas principios religiosos y doctrinas, según parece ser, dado que es y fue muy acogido, muy bien acogido, y además se le atribuyen al rabino Schneerson, se le atribuyen muchas, diríamos, milagros o hechos proféticos muy respetados dentro de esa rama del judaísmo. Uno de esos visitantes en su momento, en 1994, fue Benjamín Netanyahu. Poco antes de la muerte del rabino Schneerson. Y el rabino le profetizó que él sería el líder que entregaría el cetro al Mesías judío, que los judíos todavía están esperando recibir. Esta profecía, que personalmente se la expresó en su visita a Netanyahu, el rabino Schneerson, es lo que probablemente forma parte de ese contexto de la guerra con Hamás, o de esta fase de las relaciones con los palestinos en las cuales está prevista su expulsión. No sé si porque probablemente se quiere hacer cumplir la profecía de que el rabino también sean expulsados los árabes de Israel, inclusive no solo de Gaza, sino de Judea y Samaria, esa sea la razón real de la expulsión, o cuál es el motivo, pero hay mucha coincidencia en este asunto. Coincidente también con lo que se habla en estos días de la erección del tercer templo de Jerusalén, para lo cual ya está todo previsto, todo el material, las vacas sagradas que deben ser sacrificadas, etc. Es decir, todo lo requerido para que nuevamente, después de 2000 años, vuelva a funcionar el tercer templo, aparentemente, según fuentes israelíes, estaría en condiciones de ser rápidamente construido y estarían todos los utensilios necesarios y elementos de culto necesarios, tal como estaban en la época de su destrucción en el año 70 por el general Tito. Bueno, entonces ya tenemos el hilo, desde la primera imagen que recibimos, que les he presentado de este video, a esta última que vamos a ver ahora, donde ustedes ven al presidente Trump en el periodo anterior, esa que está rindiendo homenaje en la tumba del Rebbe Schneerson, una visita que hizo Trump en la tumba del séptimo Rebbe. Schneerson es el séptimo Rebbe, pero es el Rebbe más renombrado, el que más hizo avanzar, digamos, y progresar y hacer más famosa y más aceptada a esta organización judía, y que, bueno, se supone que la visita de Trump en alguna manera implicaría que Trump contribuiría
a que esas condiciones para la creación o la configuración definitiva del Gran Israel, él propiciaría o haría todo lo posible en su ayuda y en su colaboración para que eso se cumpla tal cual fue profetizado por el Rebbe Schneerson. Es decir, dice ahí, se interpreta como una alineación con esta visión profética. Es decir, Trump también tiene estrecha relación con la Chabad Lubavitch, dado que su yerno está casado, el que está casado con su hija, y creo que de nombre Ivanka, que ella se convirtió al judaísmo, está casada con con un miembro de la Chabad Lubavitch, que en este momento no recuerdo su nombre, pero es muy, muy conocido y de gran influencia sobre el señor Trump. Entonces, con esto son las prácticamente 6 slides que yo he tomado, o imágenes que he tomado de ese video de los foros de la Virgen. Y esto lo complemento con 2 imágenes más que ustedes van a ver a continuación. En esta primera imagen que ven acá abajo, está tomado de la red social ex Twitter. Pertenece a un norteamericano y donde presenta esa foto. No es en realidad una foto, es un video corto, muy corto, que está ahí en X, en ese lugar. Ustedes tienen ahí la dirección para acceder a X y ver ese corto. Esa es la dirección, digamos, la dirección del corto, del video corto, en la cual se ve toda la acción completa. Acá se ve que Trump está apoyado moviendo la silla. En realidad lo que se ve en el video es que Trump está retirando el sillón para que se siente y poniéndole también el asiento. En este momento lo está poniendo hacia adelante el asiento para que se siente Netanyahu. Una cosa extraña, dado que acá en Occidente y en el mundo en general todavía se considera a Estados Unidos la primera potencia mundial, pero ya no lo es, que la primera potencia mundial esté sacando y retirando, retirando y aproximando el sillón para que se siente un primer ministro que no tiene la jerarquía ceremonial o protocolar, obviamente similar ni superior a la de Trump, a la del presidente de los Estados Unidos, que sería la cabeza del imperio anglo-norteamericano o del imperio occidental, si queremos ampliar un poquito más. El señor que es el que confeccionó y presenta este video, dice, aquí está Trump sacándole la silla al presidente de los Estados Unidos. Es decir, tiene relación con el párrafo siguiente. Somos, en la traducción, está en inglés también, ustedes lo pueden leer, somos un país ocupado. Es decir, este señor norteamericano se confiesa o expresa su opinión
de que Estados Unidos es un estado ocupado por el Estado de Israel o por el lobby de Israel, como se lo llaman en Estados Unidos y en estos últimos meses con mucha frecuencia, el lobby de Israel, que ha ocupado, que controla, que maneja, como lo había ya dicho Sharon y que yo he publicado varias veces en Patria Argentina, creo que desde el 2003 o 2004, no me acordé en ese momento, pero hubiera venido bien recordarlo, en una reunión de gabinete donde le dice a las máximas autoridades y principales autoridades del Estado judío, no se preocupen por los Estados Unidos, nosotros controlamos Estados Unidos. Él siempre discutía con sus pares del gobierno judío, israelita, respecto a que no debían preocuparse de las actividades o de los avances que hiciera Israel o de los malos pasos que diera Israel, porque Israel controlaba a Estados Unidos. Y mientras eso ocurra, no va a haber problemas, no va a haber problemas con Estados Unidos. Ellos controlan. Y estos últimos tiempos, a raíz de la guerra de Ucrania, eso ha sido muy comentado, muy difundido en los Estados Unidos, muy difundido. Me sorprendió mucho a mí ver esa frecuencia con que se repetía eso, que Estados Unidos es un país ocupado por el lobby de Israel o el lobby judío. Bueno, ustedes si quieren pueden acceder a esta dirección de este señor en X, pueden entrar, ver el video completo que dura, creo que 50 segundos, pero donde se ve bien la acción de que, digamos, esa acción que normalmente en los países con realeza, esa poner la silla y sacar la silla o retirar la silla cuando se levanta el rey, lo hace un personal del protocolo, especialmente designado para acercar y retirar la silla o el sillón de su majestad, sea quien sea, o del presidente en muchos países de Europa. Bueno, eso es una realidad, es rara esta relación entre Trump y el señor Netanyahu. Yo la traigo porque muchos han visto esto y se han sorprendido de esta actitud del señor Trump, que cumpliera ese rol que no es propio de los norteamericanos, porque ellos se precian mucho, son muy, ¿cómo lo puedo decir?, muy soberbios, son muy pagados de sí mismos y creo que no están dispuestos normalmente a hacer ese tipo de atenciones, ni siquiera las damas, o al menos son muy arrogantes, y menos respecto a un jefe de Estado extranjero. Son muy arrogantes y se creen lo que hasta hace poco eran, la primera potencia hegemónica y única potencia hegemónica mundial. Bueno, hay otra fotografía y esta, que creo que debe haber sido tomada en la misma oportunidad y en el mismo salón tal vez, y que la publican porque por la sonrisa que dicen que es la más espléndida sonrisa de Trump en compañía justamente del señor Netanyahu. Es decir, que nunca se vio a Trump en una fotografía
tan claramente sonriente. Es decir, parece que algunos se ha ocupado de comparar las sonrisas de Trump y parece que en actos protocolares nunca se lo vio como en esta fotografía que se sacó en compañía del señor Netanyahu, lo cual son dos anormalidades extrañas y que inducen a que estamos en ese camino que evidentemente hay sospechas de que Trump va a colaborar para los fines de crear o de consolidar o de plasmar, de que se plasme ese gran Israel. Yo espero que eso no sea así. Personalmente esa es mi opinión, porque si eso se plasma, ahí va a haber una guerra muy sangrienta, muy dolorosa en el Medio Oriente. Yo espero que no sea así. Bueno, le traigo también dos referencias para dar un contexto también que vale la pena tener conocimientos más profundos. Yo lo titulé El Imperio Judaico Universal, en relación a ese imperio que no se restringe a la zona de Palestina o al Estado de Israel geográfica y geopolíticamente conocido hasta hoy, o, digamos, en relación al Gran Israel. Y es el que sobrepasa, es decir, el imperio, el imperium de Israel sería universal, aspira a ser universal, a imperar sobre todas las naciones del mundo. Bueno, el padre Membiel escribió un libro, El judío en el misterio de la historia. En el capítulo 3, El judío y los pueblos descristianizados, los judíos, y en el apartado los judíos se introducen en la cristiandad, he tomado nada más que esta cita como para que vean que esto fue publicado en 1936, este libro del padre Membiel. Fue reeditado varias veces, así que no es nada nuevo, no es ninguna sorpresa. Pero es bueno por las referencias bibliográficas donde él extrae estas citas. Él reproduce este pueblo que un día rechazó a Cristo porque no quiso entronizar la carne judaica, no ha perdido la esperanza de que venga otro Mesías, que, en expresión del Talmud, dé a los judíos el cetro del mundo, de suerte que todos los pueblos y todos los reinos le serán sometidos. Entonces, cada judío tendrá 2.800 servidores y 310 mundos. Y cita ahí de dónde es tomado del Talmud. Jalgut, folio 56, Bachai, folio 168. Pero fíjense lo que él toma de esa digamos, aspiración que tienen los judíos en la expresión del Talmud. La esperanza, no han perdido la esperanza, decía el padre Membiel, de aspirar, de que los judíos aspiren al cetro del mundo o constituyan el cetro del mundo, de suerte que todos los pueblos y todos los reinos le serán sometidos. Entonces cada judío tendrá
2.800 servidores y 310 mundos. Después sigue la venida de este Mesías, del Mesías judío, se está refiriendo, será precedida de una gran guerra en la cual perecerán 2/3 partes de los pueblos, de modo que los judíos necesitarán 7 años en destruir las armas conquistadas. Esto también se refiere al Talmud, a Bardanel, Masmía Yeshua, folio 4.9. Bueno, como ven, esto no es un delirio mío, no es yo soy solamente apenas un aprendiz de estudioso en estos temas, y se continúa en este otro párrafo que cita de la misma fuente el padre Membiel. El célebre rabino Maimónides cree también en el imperio universal de los judíos, quienes dicen que cuando éste se entronice, los dientes de los antiguos enemigos de Israel saldrán de sus bocas y alcanzarán una longitud de 22 varas, y que entonces el Mesías recibirá los dones de todos los pueblos y no rehusará sino el de los cristianos. Es decir, recibirá todos los dones, todas las riquezas, todos los bienes de los pueblos, menos de los cristianos. Acá también es Otiot del Rabí Ajiva 5,3 y Tract Pesachim, folio 118b. Es tomado de, yo supongo que es del Talmud, de distintos rabinos del Talmud, distintas partes del Talmud, que es una obra tremendamente grande, de muchísimos tomos, y en las cuales los judíos religiosos ortodoxos basan sus estudios. La masa de sus estudios no es sobre la Torá, sino es sobre el Talmud. Bueno, para confirmar esto, yo les traigo y concluir, les traigo un trabajo, escrito, una profecía o una predicción de Ben Gurión sobre el gobierno mundial. Ustedes tienen en esta foto de dónde está sacado, de la revista Look Magazine de enero de 1962, página 16. Look Magazine, enero de 1962, página 16. Esta revista Look Magazine, creo que también era propietaria de Life y otras revistas que eran muy multilingües porque se editaba prácticamente en todos los idiomas, saca este artículo y este testimonio producido por el primer ministro Ben Gurión. El asunto es así. Al primer ministro la revista, la editorial, le requiere que por favor escribiera lo más sintético posible cómo veía él el mundo en el año 1987. Estamos hablando de este trabajo originario en 1962, es decir, 25 años después.
1962, 1987, tenemos 25 años. Entonces, Ben Gurión escribió lo siguiente. La imagen que... les muestro primero este slide. Esa es la imagen de la revista Look Magazine a página completa. Por supuesto, no se va a poder leer en inglés el texto escrito. Yo se lo voy a presentar ahora en castellano. Predijo Ben Gurión en esta oportunidad sobre esa pregunta, ¿cómo veía el mundo él? ¿Vería él el mundo en 1987? Predijo que la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética llegaría a su fin a finales de la década de 1980, final de la década de 1980. Bueno, 11 años nada más los separaron, es decir, que no estuvo tan errado, porque en 1991 la Unión Soviética se disuelve y queda lo que hoy se llama Federación Rusa, perdiendo muchos países que conformaban la Unión Soviética. Y termina también ahí la guerra, la llamada Guerra Fría. También expuso el deseo sionista de un gobierno mundial liderado por Israel y gobernado desde Jerusalén. Esta apreciación fue publicada en la fecha que yo les indiqué. En Look Magazine, el 16 de enero de 1962, página 20. Acá dice página 20, yo le dije página 16. Bueno, debe haber ahí un pequeño error, el día y la fecha y la revista coinciden. Ahora me doy cuenta de ese desliz. ¿Qué es lo que dice la traducción? ¿Qué es lo que vería, se imaginaba Ben Gurión para 1987? La Guerra Fría será cosa del pasado. La presión interna de la inteligencia de Rusia. Bueno, acá la Guerra Fría sería cosa del pasado, ocurrió 4 años después. La presión interna de la inteligencia de Rusia, es decir, la inteligencia se refería a los intelectuales de Rusia, en constante crecimiento, pidiendo más libertad y más libertad también de las masas en su aspiración de un mejor nivel de vida, puede conducir a una gradual democratización de la Unión Soviética. Eso es lo que ocurrió con el señor Gorbachev, con el señor Yeltsin especialmente, y continuado por el señor Putin. Por otro lado, el incremento de la influencia de los trabajadores y de los sectores agropecuarios y la mayor importancia política de los hombres de ciencia pueden transformar a los Estados Unidos en un estado de bienestar y en una economía planificada. Eso es lo que se está cumpliendo hoy. Un estado de bienestar que ya ocurrió, que ya hace varias décadas que viene en esa idea, y en una economía planificada. Planificada no al modo socialista, estrictamente hablando, pero si se habla de economía planificada, se sobreentiende que sería planificada por las grandes corporaciones internacionales que dominaran la economía de Estados Unidos, o lo que se llama el imperialismo internacional del dinero.
Europa occidental y oriental constituirán una federación de estados autónomos con un sistema socialista y un régimen democrático. Es lo que hoy constituiría la Unión Europea, donde efectivamente el régimen real es socialista, anticristiano, ateo, agnóstico y políticamente democrático. Es lo que está ocurriendo. Hasta acá el señor Ben Gurión tuvo una visión, digamos, magnífica, porque todo se ha cumplido. Sigamos. Con la excepción de la URSS como un Estado federado euroasiático, todos los otros continentes se unirán en una alianza mundial, a cuya disposición se encontraría una fuerza de policía internacional. Vuelvo a repetir, y ustedes síganme ahí en el texto. Con la excepción de la URSS, es decir, la Unión Soviética, como un Estado federado euroasiático, todos los otros continentes se unirán en una alianza mundial, a cuya disposición se encontrará una fuerza de policía internacional. Esto está en discusión. Esto es lo que se está peleando a través del resultado de esta guerra de Ucrania, que no se logró como se quería, de la aspiración americana, inglesa y de los principales países europeos, y que todavía está en discusión, porque dice, a excepción de la URSS, es decir, a excepción de Rusia, como Estado federado, que es un Estado federado, euroasiático, que también es euroasiático, todos los otros continentes se unirán en una alianza mundial. Quiere decir que la Rusia euroasiática no va a estar unida a todos los otros continentes. Sigo. Todos los ejércitos serán abolidos y no habrá más guerra. No habrá ejércitos ni habrá guerras. Eso está por verse. Todavía no está cumplido del todo. Tal vez la NATO tuvo la pretensión de constituir, digamos esa policía internacional, la OTAN, y todavía no se ha consumado, ni tampoco se ha no se alejó el peligro de la guerra, de una guerra mundial, ¿no? En Jerusalén, las Naciones Unidas, una verdadera Naciones Unidas, quiere decir que el señor Ben Gurión en ese momento, en 1962, no considerada como una verdadera Naciones Unidas a lo que conocemos como tal, a la ONU en la actualidad. Todavía eso no se constituyó. Construirá un santuario de los profetas para servir a la Unión Federada de todos los continentes. Esta será la sede de la Suprema Corte de la Humanidad para resolver todas las controversias entre los continentes federados, como fue profetizado por Isaías. Es decir, que en Jerusalén las Naciones Unidas, las verdaderas Naciones Unidas, construirán un santuario de los profetas para servir a la Unión Federada de todos los continentes. Esta será la Suprema Corte de la Humanidad, que va a resolver supuestamente todas las controversias entre los continentes federados,
como fue profetizado por Isaías. Esta es una concepción netamente judía. El acceso, sigamos, el otro punto. El acceso a la educación superior será un derecho de todas las personas del mundo. En eso se está cumpliendo. No se ha completado. Una pastilla para prevenir el embarazo atenuará el explosivo incremento natural de la población en China y en India. Eso ya está en práctica desde los años 60, fines de los años 60. Es el control de la natalidad, es el aborto, es la promoción de la homosexualidad, el casamiento entre personas del mismo sexo, obviamente todo para que no crezca la natalidad. Y alrededor de 1987 la esperanza de vida del hombre alcanzará los 100 años. Bueno, no sé si exactamente eso ya se alcanzó, pero creo que la esperanza de vida, eso es probable que se pueda alcanzar en los próximos años. Como ustedes ven, la visión del señor Ben Gurión fue privilegiada. No sé por quién, seguramente por el Dios de los judíos. Que yo tengo duda de que sea el mismo Dios que de los católicos. Tengo todo el derecho a tener esas dudas porque hasta ahora no he encontrado las razones para creer que es el mismo Dios. Bueno, pero más allá de mi creencia, esto es lo que está en camino. Esto que dice Ben Gurión. A esto me refiero yo, pongo en ese paquete grande y los llevo 2 minutos más. Señor director, si usted puede ir al slide 3. Ese paquete, todo lo que he desarrollado es el paquete que está acá, que se desprende como una flecha roja hacia la probabilidad, alta probabilidad de que Israel reinicie la guerra en Medio Oriente, y el contenido que dice mesianismo sionista israelita es ese paquete que he tratado de compaginar, un paquete un poco prolijo, pero claro, la esencia creo que es para darles a entender cuáles son los contenidos principales del mesianismo sionista, israelita y masónico. Obviamente la masonería está incluida como parte del mesianismo sionista o como parte del mesianismo israelita. Está incluido, está embebido ahí, es una rama auxiliar. Bueno, con esto voy a la última imagen que les puedo presentar y que es la tapa de un boletín del Centro Cívico Patriótico número 244 del año 2018. Y ustedes ven acá que el título dice: quien controla el dinero controla las naciones hasta el mundo entero. Es un artículo muy interesante que les convendría tener conocimiento de un gran autor francés. Pero bueno, está a su disposición si ustedes me requieren o para los que me requieran. Y ustedes ven ahí que está 3 señores, uno muy gordo, que es el sistema bancario, el otro el gobierno y el otro, señor, es el pueblo, muy flaco, muy delgado. Y abajo dice usury,
Usura, efectivamente. Todo este paquete de poder es lo que Papa Pío XI en 1931, en la encíclica 40º año, llamó el imperialismo internacional del dinero. Ustedes ven que el sistema bancario está gordo y come mucho, tiene mucha comida en el plato. Y el señor, que es el pueblo, representa al pueblo, está delgado y el gobierno todavía, no sé si no le sirvió o no le va a servir o le ha dado ahí un pedazo de pan. El gobierno está, obviamente se deduce que está sometido al sistema bancario, a los que tienen el dinero, al poder del dinero, a los que crean el dinero de la nada, como se crea hoy. Como lo crearon efectivamente en algo, el señor Milei, si aspira a ser Dios, en algo ya puede sentirse algo de Dios con su sistema que creó recientemente con Libra, con la estafa de la criptomoneda. Evidentemente crea el dinero de la nada, lo crean de la nada, como creó el señor Milei. El señor Milei creó Libra de la nada, asentando en una computadora neutrones y electrones. Nada más. Creó de la nada, no tuvo que invertir nada, no tuvo que... Obviamente, el otro dinero real, físico, dinero físico de dólares con la cual se manejan los estados, las naciones, las empresas, y nos manejamos en la Argentina junto con el peso, que es dinero físico. Ese no tiene nada que ver con el dinero a que aspira este nuevo sistema, que es el dinero imaginario, el dinero virtual, el dinero que se crea de la nada, como Dios. Dios creó todo el universo de la nada. Y como dioses, los banqueros, los dueños del dinero, los que concentran la riqueza del mundo y han esclavizado al mundo, bueno, esos crean el dinero de la nada. Y hoy lo crean de la nada. Pero yo en eso no soy el más, tal vez, el que pueda darle mejores consejos, porque he fracasado en esa idea de explicar a mis compatriotas durante 20 años, tratar de explicar en qué consiste el poder del dinero y cómo ese poder ha esclavizado al mundo, no acumulando oro, sino creando dinero de la nada y haciéndole tan virtual que no se puede ver, que está en un disco magnético, en un disco de computadora, y que simplemente son ceros y unos, electrones y neutrones. Ese es el dinero. Es el único dinero que está circulando en realidad en el mundo. Solo 5% del dinero hoy, todavía hoy, es impreso, es papel moneda. 5% de todos los miles de billones que hay en el mundo existente y que están anotados en los bancos. El 95% del dinero ya es virtual, ya es imaginario. Los dioses de la tierra han creado ese dinero. Esperamos, y yo fervientemente espero, que el Dios verdadero, el Cristo, sea el que siga creando el dinero de la nada y no los falsos dioses de la tierra. Estimados amigos, muchas gracias. Será hasta dentro de 2 semanas
ánimo, mucha fe y no se olviden que nada se puede hacer sin Dios. Sin Dios nada podemos hacer. Todo con Dios. Gracias.